Eh, Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a meditar un poco acerca del favoritismo y el cristiano. Y para ello lo vamos a hacer en Santiago capítulo 2, de los versículos del 1 al 13. Pero quiero contarles una breve historia antes de empezar. En algún momento fui a una iglesia en la prosperidad. Bueno, entonces las primeras semanas todo fue bien chévere, pero ya cuando ya lleva como un mes larguito, después de los cursos generalmente ellos salían a los centros comerciales y todo eso. Y bueno, esos primeros meses yo me les uní y todo chévere, pero llegó un momento en que ya no me alcanzaba el dinero y no podía salir porque salía mucho y a lugares muy costosos. Entonces yo dejé de salir con ellos, y aquellos que sí podían salir, pues me sentí como excluido y rechazado por ellos. Entonces se formó como un grupo en la iglesia. Habían los que podían ir a los centros comerciales y gastar un poco más, y estaban esos que no podían hacer absolutamente nada. Entonces ya yo me quedé como 3 meses larguitos ahí, pero al final me aburrí y ya me cambié de iglesia. Entonces quiero que leamos Santiago capítulo 2, versículo, y dice así, del 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin ascensión de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no sean ellos mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis ascensión de persona, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Oremos. Padre, tú has hablado en el pasado, Señor. Te rogamos que de la misma manera seas tú hablando en el presente, Señor, que tu Santo Espíritu sea estando con nosotros. Amén. Entonces, en los primeros 13 versículos del capítulo 2 de la epístola de Santiago vemos que Dios prueba la fe por las acciones y las actitudes que tenemos con respecto a las otras personas que nos rodean, entre las cuales adoramos a Dios en la iglesia. La ascensión de personas no es algo insignificante para Dios o es algo que se toma a la ligera. Más bien Él se lo toma con toda la seriedad del caso. Es por ello que en esta sección de la Escritura nos permitirán conocer algunas acciones puntuales que podemos tomar para hacerle frente al favoritismo. Y de nuestro texto se desprenden 3 puntos o 3 acciones puntuales que podemos tomar. La primera es que para acabar con el favoritismo debemos ser imparciales. La segunda es que para acabar con el favoritismo debemos considerar a los pobres. Y la tercera es que para acabar con el favoritismo debemos cumplir la ley real. Entonces pasemos a nuestra primera acción. Y la primera acción que debemos tener en cuenta es ser imparcial, y esto está en los versículos del 1 al 4. En estos versículos encontramos un fuerte argumento de por qué se debe ser imparcial. De acuerdo a esta sección, la razón por la cual se debe ser imparcial es que tanto ricos como pobres son importantes para Dios.
Vemos en el texto que seguramente Santiago siente la necesidad de confrontar a la iglesia para corregir su actitud y que los miembros puedan dejar de mostrar favoritismo por unos más que por otros. También es interesante que Santiago, al inicio de su carta, versículo 1, cuando él va a hacer esta exhortación, él inicia llamándolo hermanos míos. De manera que Santiago establece una relación fraternal con sus destinatarios y de ahí procede a hacer la exhortación que quieren llevar a cabo, y entonces Santiago los invita a practicar la imparcialidad. En una denominación grande aquí en Colombia, llegó una persona a asistir y empezó a congregarse. Bueno, esta persona tenía muchos recursos y tenía una buena posición socioeconómica. Después, como de 2 meses de estar ahí, algunos líderes se dieron cuenta de que él tenía buenos ingresos y que tenía una posición buena. Entonces empezaron a tratarlo de manera diferente, podríamos decir que de manera preferencial, con el objetivo de hacerle la solicitud de un préstamo de una alta cuantía de 300 millones, y esto era para mejorar la infraestructura de la iglesia. Entonces, esto no solo sucede en esta iglesia, sino que en muchas congregaciones, en repetidas ocasiones, se ha tenido esta actitud. Y se cree que se debe tener una actitud diferente con aquellas personas de las cuales se puede obtener algún beneficio. Así que, hermanos míos, seguramente en algún momento todos hemos tenido este tipo de actitud semejante a los líderes de esta famosa congregación, y igual que los destinatarios de la carta de Santiago. Y es por eso que es necesario evaluar las cualidades internas de nuestra vida con el objetivo de ser imparciales y reconocer que el favoritismo es una actitud diabólica. Ahora bien, luego evaluar las cualidades internas de nuestra vida y entender que se tiene que ser imparcial, y que ser imparcial es el primer paso para combatir el favoritismo en nuestra congregación, entonces debemos ir un poco más allá y debemos actuar y debemos tratar con amor a los pobres que están dentro de nuestra congregación. Y precisamente la segunda acción que debemos realizar para erradicar el favoritismo en nuestras iglesias es considerar a los pobres, y esto lo encontramos en versículos del 5 al 7. Entonces, generalmente, la población más pobre de una iglesia son los más menospreciados en muchas ocasiones. Sin embargo, llama la atención que Jesús en su enseñanza puso un énfasis especial en este grupo de personas, de tal manera que Él no rechaza a los pobres, sino que les da un lugar, digamos así, bien. Y en esta sección que estamos estudiando, vemos que Dios le da un lugar importante a los pobres, y que Dios eligió a los pobres de este mundo para salvación, y que es más, que los pobres son preciosos para el Señor, y que Jesús vino a predicar el Evangelio no solamente a los pobres, no solamente a los ricos, sino también a los pobres, y que la Escritura da testimonio de eso, por ejemplo en Lucas 4:18. Entonces, de este texto, de estos versículos, podemos resaltar que la salvación de Dios es para todos, independientemente de su condición económica y social. Entonces, si Dios es imparcial y si Dios no hace acepción de personas, especialmente de los pobres, ¿por qué nosotros entonces tenemos una actitud de una parcialidad? La Biblia nos relata una historia, y es la historia del rico y Lázaro, y la cual comienza diciendo que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y que cada día hacía un gran banquete, y que también había un mendigo que se llamaba Lázaro, y que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba sacarse de las migajas
que caían de la mesa, saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y que aún los perros venían y le lamían la llaga. Entonces, un día mueren ambos, y tal como dice Santiago 2:5, Lázaro, que era el pobre, heredó el reino celestial, mientras que el rico se fue al Hades. Sin embargo, vale la pena aclarar que no significa que las riquezas sean malas, y tampoco significa que no pueden haber ricos en nuestras congregaciones, y que tampoco los ricos no van a heredar el cielo, sino que esta ilustración nos muestra que los pobres también son ricos, como nos dice el versículo 5. Así pues, en este texto, Santiago resalta en el contexto una congregación marcada por un contraste entre dos hombres situados en dos extremos de la escala social que se debe ser totalmente diferente. Y actualmente es evidente que las diferencias sociales son muy marcadas dentro de muchas congregaciones y en nuestras congregaciones. Y de una manera inconsciente muchas veces hemos llegado a ser parciales. Pero este texto nos confronta y a la vez nos motiva a que debemos tener un trato igual con todos los miembros de nuestra congregación, de manera que podamos evidenciar un amor fraternal los unos por los otros por medio del desarrollo de la imparcialidad. Y es por esto que luego de evaluar la importancia de la imparcialidad y resaltar lo importante que son los pobres para Dios, es momento de pasar a la tercera y la última acción, la cual es la cúspide para evitar el favoritismo en nuestra iglesia. Y esta acción es cumplir la ley real. Lo encontramos en los versículos del 8 al 13. Entonces, en esta última sección de nuestro pasaje es la más fuerte de todas, ya que Santiago confronta fuertemente a los destinatarios, y se puede decir de estos que ellos creían que cumplían la ley, y que hacer acepción de personas era algo realmente significante. Entonces Santiago tiene que reinterpretar la ley para mostrarles que no solamente es necesario cumplir una parte de la ley, sino que es necesario cumplir toda la ley. Y dice así, entonces dice así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto se resume en la ley de Moisés, la cual está estrechamente vinculada con las relaciones humanas. Sin embargo, el incumplimiento de esta podría ser afirmado por algunos como algo menor y como que no se había pecado. Y aquellas personas necesitan recordar algo muy importante, y es lo que dice el versículo 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Por ejemplo, supongamos que estamos al borde de un abismo, y que estamos cerca, y que entonces cuando ya estamos por cosas de la vida, nos caímos, entonces estamos cayendo y alcanzamos a agarrar una cadena. Si esta cadena se le rompe un eslabón, entonces lo lógico es que la cadena quedará en dos partes, y seguidamente nosotros caeremos al abismo. De la misma manera, si se incumple un solo mandamiento, se incumple todo el mandamiento. Entonces, aplicando esta analogía a nuestra vida, podemos pensar que en muchas ocasiones el cristiano promedio cree que con solo cumplir sus deberes nominales, es decir, orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, entre otros, algunos pueden creer que pueden pasar cosas por alto. Por ejemplo, mentir o excluir a personas dentro y fuera de la iglesia. La realidad es que si en verdad queremos acabar con el favoritismo, se debe cumplir la ley real de manera literal, es decir, amar a nuestros hermanos en la fe, de la misma manera en que nos amamos a nosotros mismos. Así que en conclusión, hermanos, para acabar con el favoritismo es algo que no es imposible, sino que es posible, pero requiere que pongamos de nuestra parte. Recordemos que Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros, y que su Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero eso no anula nuestra responsabilidad humana. Por lo tanto, es nuestro deber
hacer frente a este mal que ha permeado el pueblo de Dios. Para ser más parecidos a Cristo, debemos hacer esto, y es la única manera, y la única manera de hacer esto es siendo imparcial, considerando a los pobres y cumpliendo la ley real, amando a nuestros hermanos de la manera en que nos amamos a nosotros mismos. Finalmente, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de esta sección de Santiago, capítulo 2? En primer lugar, aprendemos que no debemos hacer acepción de personas, porque para Cristo todos somos iguales. En segundo lugar, que no debemos menospreciar a los pobres. ¿Por qué? Porque Cristo los llama bienaventurados y les da un lugar especial en el reino de los cielos. Y finalmente, lo tercero que aprendemos es que debemos amar al prójimo, porque Cristo amó a todas las personas por igual, entregando su vida por ellas. Oremos. Señor, te rogamos que seas tú ayudándonos a poder combatir el favoritismo, que seas tú ayudándonos a colocar estas acciones puntuales en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.